duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Oh Señor glorioso, Dios todopoderoso, en esta mañana, Señor, pedimos por un despertar, Señor, de tu palabra, Señor, en nosotros, Señor. Despiértanos, despiértanos, Señor. Nos dice Dios poderoso, Dios amado, Dios único, no hay más como tú, Señor. No hay más, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque estábamos afanados, Señor, en tantas cosas. Bendito Dios. Y no te hemos alegrado, Señor. No nos hemos alegrado en ti. Perdónanos, Señor. No estábamos contigo, Señor. Perdónanos, Padre. Estábamos agradando, Señor, más preocupados en agradar al vecino, al compañero, a la familia, al jefe, al cliente, pero no hacíamos nada por ti, Señor. Perdónanos. Y este sea un despertar, Dios poderoso. Despertar, Señor, despertar de este dormir, Señor. Y estamos también agradecidos, Padre, por tu misericordia que hasta ahora nos cubre, por tu fidelidad que nos sostiene, Dios amado. Acá estamos, Señor. Oramos en tu voluntad, Padre. Oramos porque tú deseas, Señor, que tu pueblo despierte, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Oramos, Señor, por esa confianza en ti y esa fe en ti, Señor. Aquí estamos, Señor, nos abrimos a ti. Examina, conoce nuestro corazón. Pruébanos y conoce nuestros pensamientos. Señor amado, Dios glorioso, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Aquí estamos, Señor, examina aún, Señor, los motivos de nuestras oraciones. Señor, aquí estamos, nos abrimos a ti para que tú obres en nosotros, para que tú obres, Señor, en nuestros corazones y vuelva, Señor, un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón limpio, un corazón, Señor, quebrantado, hecho a ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Transfórmanos, Señor. Despiértanos, Señor, de esta ceguera espiritual. Despiértanos, Señor, de este sueño espiritual, de este letargo espiritual. Despiértanos, Señor, para que vivamos, Señor, llenos de tu Espíritu Santo. Para que Dios poderoso, glorioso Jesús, para que, Señor, unánimes perseveremos, para que tus promesas, Señor, estén en nuestra mente, en nuestro corazón. Para, Señor, caminar, Señor, un íntimo caminar, una relación íntima, personal contigo, Padre. Ayúdanos, Señor. Despiértanos, Padre, despiértanos, sacúdenos, oh Santo, Santo, Santo. Avívanos, restáuranos, Padre, para que la luz de Cristo nos pueda brillar, Señor. Tu palabra dice, Padre bendito, glorioso Jesús, esto es lo que quiero que hagas. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico, porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy, para que te cubras con ella, y las gotas medicinales para tus ojos,
Solo así podrás ver. Y nos sigue diciendo: yo reprendo, corrijo a los que amo. Por eso vuélvete a mí, obedece. Yo estoy a la puerta, llamo, oyes mi voz y me abres. Entraré a tu casa y cenaré contigo. La alarma está sonando, hermanos. La alarma está sonando. Es hora de despertar. Hagamos de esta oportunidad nuestro momento de gloria. Padre amado, glorioso Jesús, gracias, Señor, porque sé que tú lo harás, Señor, con tu pueblo, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Toda gloria, toda honra y todo el honor es a ti, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias por este ministerio que le has concedido a tu pueblo, a tu iglesia, este ministerio de la eternidad, de alabarte y adorarte, Señor. Ahora con expectativa está nuestro ser ante la palabra que nos has de confiar. Atención le pondremos a ella. Nuestros oídos se inclinarán, Señor, a ella. Y entronizaremos esta palabra que es digna de ser recibida, porque es vida y medicina a los que la hallan, dice tu palabra. Abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Su mejor aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares. Con mucha reverencia los niños pueden ir subiendo al segundo piso. Aleluya. Qué rápido han pasado 21 días. Nadie dice amén. Es que no saben que ya pasaron los 21 días hasta ahora. Ha pasado rapidísimo. Y yo creo que hay muchos testimonios. ¿Cuántos tenemos que dar testimonio acerca de estos 21 días? Levanten su mano. Levante bien su mano. Amén, gloria a Dios. Pueden bajar sus manos. Yo también. Me sané del reflujo, el adormecimiento de las manos, el dolor a algunas articulaciones. Y alguno decía, ¿y el pastor tantas cositas tenía? ¿Ve? Denle un buen aplauso al Señor. Él es bueno. Y una de las cosas que hemos hecho es considerar al Espíritu Santo. Escúcheme bien, al Espíritu Santo en cuyo cuerpo, el tuyo y el mío, ha hecho de él su santo templo. Tenemos que aprender a glorificar, dice la palabra de Dios, con nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Cuando no glorificamos al Espíritu Santo con nuestro cuerpo, cuando no nos alimentamos correctamente, cuando pasamos de una manera muy liviana tu alimentación.
Y se lo toma esto hasta como broma, ¿verdad? Y se ríen. Y después sufrimos las consecuencias por no cuidar nuestro cuerpo, que no es nuestro, sino ya del Señor. Podemos comer bien en estos 21 días. Han sido comprobados. Y me adelanto a esto. Le aseguro que si usted realmente ha hecho estos 21 días, no va a ser un corte de este ayuno de una manera ligera ni extrema. Nadie, pienso yo, que ha ayunado estos días se está relamiendo en su mente: ahora en el almuerzo me doy una chicharronada con mayonesa y ají, al hospital se me va. Ha educado su digestión, ya no funciona como antes. ¿Ah? Ya no le ha dado tanto dolor de cabeza a su estómago. Ahora está en paz. Así que sea sabio. Parece mentira, ahora va a tener cierta inapetencia, aunque tenga la libertad de hacerlo, de comer lo que antes comía. Porque ya hay una disciplina en su cuerpo. No la suelte. Dese algunos gustitos sanos. No exagere. Bajé 4 kilos. Feliz de la vida. Estaba con sobrepeso. Todos agachan la cabeza. No todos, pero algunos sí. Y esto es una consecuencia, ¿verdad? La alimentación. Pero qué de bendición ha sido estos 21 días. Y vamos a continuar. Porque uno se pregunta: ¿y después de esto qué? Espérese. Hablaremos en esta mañana de una manera muy puntual y clara, sin rodeos, lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia, así como el bautismo en agua es una experiencia, el bautismo con el Espíritu Santo también es una experiencia. Pero la llenura del Espíritu debe ser toda una vida. Repito, el bautismo en agua se da una sola vez en la vida, la que Jesucristo, por supuesto, instituyó. Porque si no tienes el bautismo de Jesucristo, no tienes el verdadero bautismo que enseña la palabra. Por lo tanto, deberías bautizarte con el bautismo que instituyó el Señor Jesucristo, el bautismo en agua. Te digo, hay una sola vez se hace el bautismo en agua, el de Jesucristo. Y segundo, el bautismo con el Espíritu Santo se da también una sola vez. Por eso se dice que es una experiencia. Pero la llenura del Espíritu debe de ser toda una vida. Porque cada día podemos nosotros beber. Miren qué tal sed. El Señor no ofreció un vaso de agua, ofreció a los sedientos ríos de agua viva. Aleluya. Aquellos que tienen una sed espiritual tienen sed de esos ríos de agua viva. Así que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que es posterior e inmediata a la salvación. Esta experiencia es distinta y es aparte de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Como creyentes, amados, todos tenemos el Espíritu Santo, todos. Pero no todos han sido bautizados con el Espíritu Santo. Y ahora lo vamos a ver claramente en la palabra. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Dice: y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Todos los que hemos recibido a Jesús
somos hijos de Dios. Y por cuanto somos hijos de Dios, dice Dios que le envió a nuestros corazones su Espíritu Santo. Y por su Espíritu Santo es que podemos a una voz decir: Abba Padre, querido Padre, amado Padre, papito lindo. Vamos a Romanos 8, 9. Hay muchas citas, solamente daré estas dos. Romanos 8, 9. Mas vosotros, se refiere a un tipo de personas, vosotros, a la iglesia, a los hijos de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo sabe usted que tiene el Espíritu de Cristo? Porque ya no vive según la carne. La práctica del pecado terminó en usted. La práctica. Eso no significa que no pequemos, pero esas faltas no son una práctica continua. La práctica continua se terminó cuando a Jesucristo llegamos, y porque ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. Todos nosotros somos hijos de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros. Por eso el verso 16 en ese mismo capítulo dice la palabra: el Espíritu mismo da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Aleluya. Daré una más importantísima. Segunda de Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20. Y vamos a continuar hasta el 22. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. ¿Con qué nos ungió el Señor? Dios, con su Espíritu Santo. Por eso sigue diciendo el 22, el cual también Dios te ha ungido, pero también dice que nos ha sellado. También dice que nos ha dado las arras. ¿Y qué son las arras? Las arras son una garantía. Las arras es una prenda, es un goce anticipado y es la primera cuota de la gloria venidera. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es la garantía que tú tienes de tu salvación. Son las arras. Todos los que recibimos a Jesucristo tenemos al Espíritu Santo, tenemos el sello de nuestra salvación. Gloria a Dios. Vamos a Juan 20, 22. Juan 20, 22. Aleluya. Esto sucedió luego de la resurrección de Jesús. Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, dice, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Repito, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Qué tremendo. Aquí el Señor impartió el Espíritu Santo soplando. Ahora miren, Jesucristo había resucitado. Ahora frente a sus discípulos sopla y les dice: reciban el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Significa que el Espíritu del Cristo resucitado estaba ahora disponible para ser enviado al corazón del hombre. Y Jesús ahora, imagínense, antes de ir a la diestra del Padre, se apresura a impartirla a sus discípulos.
Sin embargo, sus discípulos, sobre los cuales Jesucristo sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, ya lo tenían, porque Jesús había soplado, ya lo tenían, y el Espíritu Santo había hecho de sus cuerpos su templo. Ya no estaba ahora simplemente con ellos, ahora estaba en ellos, y ahora tenían las arras y la garantía de su salvación. Aleluya. Sin embargo, a ellos Jesucristo les dice algo más. Hechos 1:4, atentos, Hechos 1:4. Antes de ir a la presencia del Padre, y estando juntos, les mandó, atento iglesia, les mandó una orden, un mandamiento, bendito mandamiento. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, aquellos sobre los cuales sopló y les impartió la recepción del Espíritu Santo. A ellos les va a decir algo adicional y les dice: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Y a qué promesa se refiere? El 5 lo aclara. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Con esto tiene que ver la promesa del Padre. Ya tenemos al Espíritu Santo, pero el Señor tiene algo adicional, la promesa del Padre. ¿Y cuál es? Es que seamos también bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Clarito, ¿verdad? Lucas 24:49. Lucas 24:49. Hablando de lo mismo, Jesucristo va a decir: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Ese bautismo en el Espíritu Santo es una investidura de poder. Gloria a Dios. En la palabra encontramos, aparte del caso de los discípulos, muchos casos más, pero solamente daré uno. Vamos a Hechos 8:12. Hechos 8:12. 8:12. Y seguimos. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe llegó a Samaria en el poder del Espíritu Santo. La persecución se había desatado contra la iglesia, pero Felipe dice que llegó a Samaria, donde había un mago llamado Simón, y toda la gente vivía anonadada y asombrada por las obras que hacía este mago. Y como la gente ignoraba y no conocía de Dios, decían ligeramente: oh, este es el gran poder de Dios. Pero cuando llegó un hombre llamado Felipe, lleno del poder del Espíritu Santo, Samaria fue sacudida por el poder de Dios. Y dice la palabra que milagros, sanidades, prodigios se realizaban. Los demonios salían gritando de los cuerpos y la gente creyó en Jesús. Y los creyentes en Jesús eran bautizados. Eran creyentes y bautizados en agua. ¿Tenían el Espíritu Santo? Claro que sí. Ahora el Espíritu Santo habitaba en ellos. El Espíritu Santo daba testimonio que eran hijos de Dios. Tenían las arras y la garantía de su salvación. Sin embargo, continuemos leyendo.
Dice el 13, también creyó Simón, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Habría sido, digo yo, sincera la conversión de Simón. Bueno, ustedes seguirán leyendo la historia, no voy a hablar de eso, pero continúo con el 14. Atentos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan. Atentos con el 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Ellos, escuchen bien, habían recibido a Jesús y tenían al Espíritu Santo. Pero cuando llegaron los apóstoles, oraron, impusieron sus manos y ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia adicional que se da después de la salvación. ¿Qué tan inmediata debería ser? Óigame, que tengamos el celo que el Espíritu Santo había puesto en Pablo. Pablo, cuando llegaba a un lugar, sabe, y encontraba hermanos, ¿sabe qué era lo primero que les decía? ¿Han recibido el bautismo en el Espíritu Santo? No dijo, ¿se han bautizado en agua? ¿Qué les parece? Inmediatamente después de la salvación podría venir inmediatamente también el bautismo en el Espíritu Santo y después el bautismo en agua. Aunque han habido casos cuando han sido bautizados en las aguas y salido de las aguas han sido llenos del Espíritu Santo, salieron hablando en lenguas. Algunos bautizados en las aguas, personas enfermas, hasta inválidas, saliendo de las aguas, salieron totalmente sanos. Señor, en la palabra del Señor encontramos algunos tipos de bautismos. Por ejemplo, les voy a referir rápidamente. Encontramos el bautismo de Juan el Bautista. Las personas iban al río Jordán y allí estaba Juan el Bautista. Se llama el bautismo del arrepentimiento. Las personas se arrepentían de sus pecados y eran sumergidas en las aguas, y cuando salían deberían de vivir una vida diferente a la que vivían, porque se habían arrepentido de sus pecados. Bautismo de arrepentimiento. Pero cuando nosotros vamos a Mateo 28, 19, dice la palabra: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí el Señor Jesucristo instituye el bautismo en agua y te da la fórmula. Hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunas veces en el Nuevo Testamento ustedes encontrarán esta expresión: fueron bautizados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ¿quién instituyó el bautismo? Y dijo: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Porque hay muchos que dicen: ay, pero dice que se bauticen en el nombre de Jesús. No, eso no está diciendo. Están tomando el nombre de aquel que instituyó el bautismo. ¿Pero qué dijo Jesús? Bautícense en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más adelante, y para esto vamos a 1 Corintios 12, 13. Primera de Corintios capítulo 12 verso 13.
Vea con claridad lo que dice la palabra, no nos confundamos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ¿en qué? En un cuerpo. Acá tenemos el bautismo del Espíritu Santo en un cuerpo. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre el día cuando usted acepta a Jesús. Cuando usted recibe a Jesús, el Espíritu Santo lo toma y lo sumerge en Jesucristo. Y ahora usted viene a formar el cuerpo de Jesucristo. Ahora usted es un miembro del cuerpo de Jesucristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo en un cuerpo. ¿Está claro? Y por último, vamos a Mateo 3:11. Mateo 3:11. Juan el Bautista decía: yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él, hablando de Jesús, ¿qué hará Jesús? Jesús os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesucristo es el bautizador. Él los va a sumergir en el Espíritu Santo. Aleluya. Así que ya hemos visto que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que viene después de recibir a Jesús como nuestro Salvador. Hemos visto que Jesucristo es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver en la palabra, porque en la palabra tenemos algunos términos que se emplean para el bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder. ¿Cómo se le llama al bautismo en el Espíritu Santo? Se le llama recepción de poder. Recepción de poder. Hechos 2:38. Aquí tenemos otro término. Hechos 2:38. Dice: pero arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al bautismo del Espíritu se le llama recibir el don del Espíritu Santo. Hechos 8:15, otro término. Hechos 8:15. Dice: los cuales habiendo venido oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es llamado también recibir el Espíritu Santo. Y Lucas 24:49. Lucas 24:49. Lo hemos leído ya. Tenemos otro término. Dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos sobre vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que seáis investidos con poder de lo alto. ¿Cómo se llama bautismo del Espíritu Santo también? Ser investidos con poder de lo alto. Investidura de poder. Perfecto. Ahora, ¿cómo se ministra el bautismo en el Espíritu Santo? Hechos 19:6. ¿Cómo podemos recibir el bautismo en el Espíritu Santo? 19:6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y además profetizaban. Se recibe el bautismo en el Espíritu Santo por la imposición de las manos. Hechos 8:15, lo hemos leído.
Hechos 8:15. Dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Se recibe el Espíritu Santo cuando también se ora y se pone las manos. En el anterior solamente se imponían las manos, aún sin oración. Pero aquí vemos que se ora y además se impone las manos. Hechos 10:45. Para mí este es el más fascinante. Hechos 10:45. Y esto sucedió en la casa de Cornelio. Dice, el 44 voy a leer. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu o el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se recibe? También por derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cae y se derrama en ese lugar sobre las personas. Fabuloso. Lucas 11. Lucas 11:11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si le pide un pescado, le dará una serpiente. Si su hijo, el verso 12, le pide un huevo, ¿le dará al padre un escorpión? 13. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Solamente hay que pedirle una petición personal en fe y recibirás el bautismo en el Espíritu Santo. Por último, Marcos 16:17. Marcos 16:17. Palabras de Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús hablarán nuevas lenguas. Una persona puede ser ministrada para recibir el bautismo en el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recibid el Espíritu Santo. Hablad en nuevas lenguas. Palabra de Dios. Y ya hemos visto otra que no la quiero dejar de lado en Juan 20:22, cuando Jesucristo se apareció a sus discípulos. ¿Qué hizo? Sopló sobre ellos. Tremendo. ¿Cuál es el propósito del bautismo? Y la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último, dice, de la tierra. ¿Cuál es el propósito del bautismo con el Espíritu Santo? Dice, me seréis testigos. El bautismo en el Espíritu Santo nos capacita sobrenaturalmente para dar testimonio de Jesús, de su salvación. Si alguno dirá, pero pastor, y uno sin el bautismo en el Espíritu Santo no podría dar testimonio de Jesús. Sí, pero el testimonio de Jesucristo muchas veces
va a tener que ser acompañado con una fortaleza sobrenatural, como sucedió con los mismos apóstoles que sufrieron persecución, martirio, y muchos de ellos tuvieron que firmar su confesión de fe con su propia sangre. Y a menos que sean llenos del Espíritu Santo, era imposible permanecer firmes en el testimonio de Jesucristo. Por eso es importante. Ellos no saldrían a cumplir la gran comisión sin antes haber sido bautizados con el poder del Espíritu Santo. Hay una abismal diferencia entre una persona que da testimonio de Jesús con otra. Una que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo y otra que sí ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Hay una diferencia abismal. Es que no en vano la palabra dice que el bautismo, ¿qué cosa es? Investidura de poder santo. ¿Y cuál es la evidencia? Hechos 2:4. Dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Primero es la llenura y luego ¿qué sucede? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Comenzaron a hablar en un idioma, en una lengua que ellos no conocían. Acá la palabra dice que hablaban las lenguas que el Espíritu Santo les daba que hablasen. Esas lenguas el Espíritu Santo no lo da a tu mente, te lo da a tu espíritu. Y tú hablas lo que el Espíritu Santo te da. ¿Cuál es el propósito de hablar en lenguas? O la evidencia, perdón, disculpen. La evidencia de hablar en lenguas, ¿cuál es su propósito? Hechos 2:4 lo hemos visto. Es la señal inicial de haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Vamos a 1 de Corintios 14:2. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dice, esas lenguas no hablan a los hombres, hablan a Dios. Estas lenguas es para que tengas una comunicación directa con Dios. Es tu lengua de oración. No es el don de diversos géneros de lengua, no. Este es el don de lenguas. Es el don personal que el Señor nos da a cada uno de nosotros para hablar directamente con el Padre. Lo que tú hablas en lenguas, dice la palabra, tú no lo entiendes. Los demás no lo entienden. ¿Quieres entender lo que estás orando? Entonces pídele interpretación. Nadie interpretará tu oración en lenguas porque es personal. Él te la dará a ti. Es una lengua tan poderosa. El diablo no quiere que hables en lenguas, porque el diablo dice, no entiende nada. Los hombres no entienden, el diablo menos. ¿Cuántos quieren tener cabezón al diablo? 4. ¿Cuántos quieren tener cabezón al diablo? Pues hable lengua. Pablo decía, en verdad os digo, hermanos, que yo hablo en lenguas más que toda la iglesia de Corinto. No se estaba jactando. Qué triste es cuando muchos reciben el bautismo en el Espíritu Santo y hablan en lenguas un corto tiempo y después ya no más. Ahí sigue. Primero, el propósito de hablar en lenguas, señal inicial. Segundo, se habla a Dios en lenguas. Cuando tú hablas en lenguas, no hablas intelectualmente, porque tú no entiendes lo que estás hablando.
Por eso, Primera de Corintios 14:14 dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mi espíritu ora lo que el Señor me da, pero mi entendimiento queda sin fruto, no lo entiende. Y me adelanto, cuando recibes ese bautismo del Espíritu Santo, sientas o no, lo tienes. Tienes la fe para hablar en esas lenguas. En todo momento, en cualquier momento estás activado. Arribricto kashmahari berrumara mashamara maseta. Urribiri hoba ismahani. Créete en las palabras del Señor y serán reales para tu vida. Ay, ya no siento. No es que no sientas. Ay, apenas hablo en lenguas, me inyecto. ¿Cómo oro mejor y perfectamente? En lenguas. Estás todo chorreado para orar. Ora en lenguas, vas a ver cómo te activas. Y seguiremos hablando. Ay, yo sé que están ahí. Yo quiero, Señor. Esa es la idea. Gracias a Dios que esos ríos están disponibles ahora. Y son para ti. Dice la palabra: mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Sabe? Escuché esto y me gustó. Y quiero que también lo escuches también tú. De repente lo has escuchado. Te lo voy a hacer recordar. En un periódico muy famoso de Estados Unidos, es el New York Times, se hizo un artículo sobre las lenguas que hablan los evangélicos. Y se hizo esta investigación el 7 de noviembre de 2006. Esta investigación, aunque salió por este periódico de Estados Unidos, se hizo en el Reino Unido. Y se congregaron 1000 evangélicos. Y con ellos se hizo esta investigación. 1000 evangélicos que hablaban en lenguas, oraban en lenguas. ¿Y sabes cuál fue la conclusión? De los científicos. Dice que los que hablan en lenguas regularmente tienen menos trastornos mentales que otros. Está más sano mentalmente. ¿Qué le parece? En una universidad en Pensilvania hay un doctor llamado Andrew Schneubert, y él trabaja en el departamento de neurociencia, en medicina nuclear. Y ellos también analizaron el cerebro de las personas que hablaban en lenguas. ¿Y sabes qué observaron? Observaron cuando una persona habla, como le estoy haciendo yo en mi lengua natal. Dice que hay un lóbulo frontal que es del habla, que se enciende. Repito, hay un lóbulo frontal que se enciende cuando yo hablo en mi idioma natal. Pero sin embargo, cuando una persona habla en lenguas, ese lóbulo frontal no se enciende. Está apagado, está dormido. Y es que tú no oras con tu mente, oras con tu espíritu. Hasta la ciencia lo puede comprobar. ¿Qué le parece? Es lo que estamos leyendo. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora, eso es increíble, ¿verdad? Hay una organización que se llama ORU. Es la organización de Oral Robert, un tremendo siervo que Dios usaba con sanidades y milagros y prodigios, y ya partió a la presencia del Señor. Y en Estados Unidos tiene una universidad donde se dan muchas materias y profesiones, y además también puedes prepararte para el ministerio. Lo maravilloso de esta universidad, saben que tienen un altar de oración de la universidad, es cristiana.
Algún padre decía, ¿cómo quisiera que mi hijo estudie allí? Ore. Pero pastor, yo no le digo que mire esto, mírelo a él. Y sabe, hay un altar de oración y es un edificio. ¿Y sabe la forma que tiene el edificio? Unas manos orando. Y siempre que usted entre ahí, encontrará alumnos orando, orando, orando. Bueno, esta organización de Robert Robert, hay un científico llamado Carl Peterson y dice que él estudió los efectos. ¿Cuáles serán los efectos? ¿A qué contribuye cuando una persona habla en lenguas? ¿Y sabe cuál fue la conclusión de esa investigación? Las personas que pasan tiempo extendido orando en lenguas, su sistema inmune crece del 35 al 40%. ¿Qué le parece? Están más fuertes contra el COVID. Esto está probado científicamente. Dice que cuando uno está orando en lenguas, dice, en medio de esa oración sucede algo en su cerebro. Dice que hay una parte de su cerebro que es impactado cuando ora en lenguas. Y es impactado ese lugar donde el sistema inmune se encuentra centrado. Y es el hipotálamo. El hipotálamo, dice, con el sistema nervioso autónomo, proporcionan rutas para regular el sistema inmune. Y cuando usted habla en lenguas abundantemente, por buenos periodos de tiempo, esto se levanta. Fabuloso. Y le aseguro que hay mucho más, que todavía la ciencia no lo alcanza. Pero así no lo alcance, somos bienaventurados. Y está en su palabra. Propósitos de hablar en lenguas. Señal inicial: hablar a Dios y no a los hombres. Tercero, 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El que habla en lengua se edifica, se carga, se llena de Dios. Es lo que dice la palabra. Usted se edificará espiritualmente. Judas 20 también lo certifica. Vamos a Judas 20. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Tu fe es edificada, tu fe se agiganta cuando oras en lenguas. Eres edificado personalmente. Otro propósito, Romanos 8:26. Vamos a Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. El Espíritu nos ayuda a pedir como conviene. ¿Sabe? Estamos orando. De pronto viene, le sucede a usted, me sucede a mí. Una persona, estoy orando por X tema y de pronto me viene la imagen de alguien de ustedes. ¿Sabe? El Espíritu me está diciendo, ora por él. Yo diría, ¿y qué oro? ¿Sabes qué oro? En lenguas. Porque el Espíritu sabe. Fabuloso. Aleluya. Aleluya. Si lo tengo, lo voy a aprovechar. No habrá día que no hable en lenguas. Mi mayor oración será en lenguas, en lenguas, en lenguas, en lenguas. Aleluya. Gloria a Dios. Pedir como conviene. Y quinto, ahí mismo Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Cuando está gimiendo, cuando está orando usted en el Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
La mejor intercesión y la más perfecta intercesión en la voluntad de Dios es en lenguas. Así de simple. Usted puede interceder en español y llega un momento, se acabó. Se acabó. Y ya no encontrará más palabras. En lenguas, olvídese. ¿Quién lo para? Propósito, señal inicial, hablar a Dios y no a los hombres, edificarse espiritualmente, pedir como conviene y también para la intercesión. Y ya terminamos. Condiciones para recibir el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Primero, haber nacido de nuevo, haber recibido a Jesús como nuestro Salvador. Recibirlo no es tener conocimiento de que Jesús es mi Salvador. No, no, no. Allá el borracho, homosexual, el mujeriego sabe toda la historia de Jesús, pero es un pecador. Y eso no cambia hasta que reciba a Jesús. Eso hace la diferencia. Conocen de Jesús, pero su vida sigue siendo maltratada y humillada por el pecado. Pero cuando recibe el regalo, lo hace suyo, la salvación en su vida, solo entonces será una realidad. Y todas las cadenas del pecado saldrán de su vida. La muerte huirá y la vida eterna sobre usted vendrá. Aleluya. Haber nacido de nuevo. Segundo, nació de nuevo, tener un corazón arrepentido. Porque hay algunos que han nacido de nuevo pero no están al día con Dios. Todos los días tenemos que estar al día con Dios y no esperar solamente cuando venga la Santa Cena. Todos los días. Si usted es uno que está eludiendo la Santa Cena, perdóneme, es un hipócrita que no quiere arrepentirse. Porque todavía hay una sangre preciosa que limpia de todo pecado. No quiere confrontar su realidad. Es un hipócrita metido dentro de la iglesia. Y alguno dirá, ay, me está agarrando a mí, alguien le ha contado. No, yo no le he contado nada. Me voy, váyase pues. ¿Quién lo está agarrando aquí? Ay, qué duro, pastor. Os digo, dijo el Señor, si no os arrepentís, ciertamente que pereceréis. Si no estás arrepentido, estás sentado, metido en la iglesia, calentando un lugar y estás muerto, 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 muerto. Es duro. Ay, pastor, usted lo dice con una ira. No, con una ira contra ese pecado y ese diablo que usted se deja manipular, contra un derrotado y pisado y quebrantado en su derrota, que usted permite ser humillado todavía. Basta. Ay, pastor, yo paro de caída en caída. Este es tu día. Decirle, Señor, vengo a ti con un corazón arrepentido. No quiero estar de caída en caída, Señor. Quiero arrepentirme de verdad y aquí estoy, Señor. Si ese bautismo en el Espíritu Santo es una investidura de poder que me va a ayudar a estar levantado y a guerrear contra ese enemigo, Señor, dámelo, lo quiero, lo necesito con urgencia. Porque si no me muero, ay, Señor, lo va a recibir. Lo va a recibir. Corazón arrepentido. Tercero, manifestar la necesidad, quererlo, desearlo. Qué lindo es desear lo que Él promete. Qué lindo es estar conectado, amarrado, ligado a esperar lo que Él promete. En la mañana, en la tarde, en la noche, al despertarse y decirle, Señor, este puede ser el día. Este puede ser el día de una nueva irrupción, de un nuevo derramamiento de tu Espíritu Santo, Señor. Este puede ser el momento cuando estoy en el mercado, cuando estoy manejando, cuando estoy con el serrucho, cuando estoy con el soplete, cuando estoy con la olla, cuando estoy barriendo. Este puede ser el momento. Benditos los que esperan en el Señor, porque dice la palabra que no serán avergonzados. Aleluya. Manifestar la necesidad de recibirlo. Juan 7:37. Aleluya. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed,
tiene sed, venga y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Habrán ríos para aquellos que expresan su necesidad. Y por último, Gálatas 3:2. Gálatas 3:2. Dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Necesitamos fe. Repasamos haber nacido de nuevo, tener un corazón arrepentido, manifestar la necesidad de recibirlo y tener fe. El último punto, y atentos, muy atentos, esto es lo último. Consejos para la persona que va a ser ministrada. ¿No ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Quiere recibirlo? Consejos para usted. Erradique todo tipo de temor. Quita el temor. Recuerda que si tú le pides el Espíritu Santo, Él te lo dará, no te dará otra cosa. No quiero extender esto, solamente esto. Aleja todo temor a recibir otro espíritu que no sea el de Dios. Es el de Dios. Segundo, recuerda, el bautismo en el Espíritu Santo es un regalo, no es un premio, es para todos, es de gracia, es un regalo. No tienes que estar en una cadena de oración, de ayuno, de vigilia, no, es un regalo, ya está dado. Tercero, no hables en español. Habla en la lengua que ya el Espíritu Santo te va a dar en la administración. Recuerda que eres tú el que debe de hablar. Tú, el Espíritu Santo te da las palabras y hablarás lo que Él te da. Fe. Cuando ustedes observaron que hablé en lenguas, que activé, fe. Está con 24/7. ¿Quieren saber algo? Alguna vez puede estar muy cansado, ¿sabe? Tan cansado, escuche, que mi mente ya no puede orar ni mis labios en español. Mi cuerpo está cansado, pero mi espíritu está orando en lenguas. ¿Qué le parece? Cansado y escuchándose hablar en lenguas. Mi cuerpo descansa, pero mi espíritu vela. No siempre es así, algunas veces, muy pocas. Pero qué experiencia. Aleluya. Usted es la persona que debe de hablar. Recuerda lo que dice Hechos 2:4. Y hablaban conforme el Espíritu le daba que hablasen. Usted tiene que abrir su boca. Dice el Salmo 81:10. Abre tu boca y yo la llenaré. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor, gracias por esta palabra. Creo que ha penetrado lo más profundo del ser de tus hijos, de tu pueblo. Gracias. Gracias por esta semilla de fe que hoy producirá. Hoy. Toda honra, toda gloria, todo poder sea a ti. Toda honra, toda gloria, todo poder sea a ti. Toda honra,
Padre Santo, te adoro, Jesucristo, mi Salvador, Santo Espíritu, espero en ti, Santo Espíritu, espero en ti, Santo Espíritu, espero en ti, por el fuego, por el fuego, por el fuego, Señor, por el fuego, por el fuego de tu Espíritu Santo, necesitamos, oh Señor, por el fuego, Señor, de tu Espíritu Santo, por el fuego, Señor, por el fuego, Señor. Toda honra, toda gloria, todo poder sea a ti. Toda honra, toda gloria, todo poder sea a ti. Eleva tu voz, hermano, al Señor. Aleluya, Señor Jesús. Te bendecimos, oh Señor Jesús. Te damos gracias por tu presencia en nuestro medio. Alaba su nombre, iglesia. Dirige tu alabanza al Señor.